Yo creo que un tema importante del que tenemos que hablar, aunque lo hemos tocado un poco en otros podcasts, es el tema de la presencia del Estado, de la presencia o no, ¿de qué te ríes? De la presencia o no del Estado y en qué grado debe estar presente. Entonces yo os propongo dos pensamientos, como lo veis, con cuál concordáis más. Uno, el de Hobbes, que decía que... ya está riendo. Uno, el de Hobbes, que decía que la vida del individuo sin el Estado es pobre, corta, brutal y humillante. Y por otro lado, Robert Nozick, obviamente no son contemporáneos, pero bueno, Robert Nozick decía que a mayor tamaño del Estado, más peligroso se vuelve la vida del individuo. ¿Cómo lo veis? ¿Con cuál? Yo creo que no se contradicen, pero vamos a ver con cuál. Eso te iba a decir, para mí existe un maravilloso punto intermedio. No, yo no elijo ninguna. No me vas a dejar filosofar. No. Vienes preparado y yo no puedo aquí dale. divulgar. Explica. No, yo creo que hay un punto intermedio, hay unas economías de escala, ¿sabes lo que es eso? Elige uno. Que no elijo, que No, me no hay dejes que hablar. elegir, pero explica. Que eso, Ok. eso te voy a decir, que si tú estás sin un Estado, Sí. tu vida va a ser humillante, brutal, todo lo que ha dicho este sujeto. Pero si tú tienes una presencia autoritaria, como podría ser en Corea del Norte, de un Estado, pues también va a ser todo una mierda, hablando mal y pronto. Entonces existe una especie de parábola, una balanza, un punto medio, donde se encuentra la virtud, creo yo. Me parece que está muy bien. Yo además agregaría algo que ya dije acá alguna vez y se van a reír, pero que para mí el Estado es como una drogadicción. O sea, es como que decir que las drogas no son malas siempre y cuando no caigas en la adicción. Con el Estado pasa lo mismo. Es muy fácil decir que el Estado tiene que estar presente y tiene que ser grande, pero también es muy fácil caer en ineficiencias, en que mucha gente empiece a depender del Estado y que muchos sobrevivan y se mantengan gracias a este. Entonces, aumentar el tamaño del Estado y la cantidad de necesidades o cantidad de funciones que resuelve para los individuos es un peligro, porque una vez que mucha gente se acostumbra a estos, es muy difícil quitarlos. Y ya nos quedamos muy dependientes a las manos de los políticos y las ayudas que estos nos dan. No sé si alguna vez pensaron esto o están de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, no... Para aportar no tengo mucho que aportar, la verdad. Pero ¿con cuál te quedas de las dos que he dicho? ¿O crees que las dos O sea, están? me gusta lo de no son economías de escala tampoco. No, ya, pero quería es decirte que encontrar, es existe encontrar una- como el punto que maximice... un punto de equilibrio. Eso, el punto de equilibrio entre la curva de el Estado es necesario y el Estado es necesario. Y bueno, lo que decía Andy, que muchísimo Estado, o lo de Corea del Norte también, muchísimo Estado jode el bienestar de sus habitantes, pero ninguno tampoco es posible porque no habría ningún tipo de orden en la sociedad, ¿no? ¿Tú, Santi, te podrías quedar con uno de los dos o no? Claro, porque has insistido Ah, mucho. claro, tú insistes, Has o sea, insistido mucho. No, tienes que elegir uno. Eso Yo es que creo tú que, tenías yo creo que la de elegir, ¿no? Nozick, porque me parece que Hobbes se pasa un montón y mete 34 adjetivos de que nuestra vida va a ser mala sin el Estado. Pero yo creo que Nozick se acerca más, según lo que yo creo. Bueno, pero es imposible vivir sin Estado, sin Yo- ningún tipo de Estado. Pero que tu vida sea humillante, brutal, Sí. corta. Pues o sea, mira a mí los me parece- cavernícolas. Pero me parece que... Y ya tenían un tipo de organización, ¿eh? Deja el moderador. Eso puede ocurrir, pero está más cerca, para mí está más cerca de la realidad de Nozick. Vale, y tú has dicho una cosa que yo estoy de acuerdo, como que hay que llegar a una virtud, y tú lo has comentado, entre la presencia del Estado y entre la libertad del individuo. Pero, o sea, mi pregunta es, ¿y cómo lo logramos? Porque, por ejemplo, vamos a ir por la vía de la dimensión funcional del Estado, por ejemplo. De qué cosas se debe ocupar el Estado. No sé qué opináis, pero por ejemplo, el Estado se ocupa ahora mismo, en la mayoría de los casos, de la defensa y la seguridad, de la educación, de la justicia, de la infraestructura y de la redistribución de la riqueza. Por ejemplo, del impuesto, de cómo se redistribuye todo a lo largo de la sociedad para que ésta funcione. Vosotros, no sé si de las cosas que os he dicho algo no cuadra, ¿o de qué creéis que sí y que no se debe ocupar el Estado en concreto? Yo creo que de todo lo que has mencionado, que es Sí. cierto que se ocupan la mayoría de los estados, la clave quizá es la necesidad de objetividad. Tanto en justicia como en seguridad, como en educación, necesitamos un punto de vista que no esté sesgado, por así decirlo, por una empresa y por los objetivos de la propia empresa para ganar dinero.
Entonces, o de los políticos tampoco. Claro, pero los políticos en principio no actúan sin ánimo de lucro, porque el hecho de que vaya mejor o no la educación o mejor o no la sanidad no hace que su sueldo, a no ser que sean corruptos, no hace que su sueldo... en el poder o no. Sobre todo pero un político, y sobre todo en España, en principio no está en su puesto por el lucro que obtiene de él, porque ganan una mierda. En principio. En principio. O sea, el hecho de que ocurra una corrupción es otra cosa, pero volvemos a lo de antes. Lo hacen por el bienestar de sus ciudadanos. Sí. Entonces lo importante es que esas cosas que son necesarias en la vida sean objetivas, y por eso lo tiene que hacer un Estado, porque no puede depender de la economía, del lucro de esas organizaciones, por así decirlo. ¿Tú qué opinas? Mi opinión es la siguiente, o sea, yo creo que estoy de acuerdo bastante en lo que dices tú en cuanto a las responsabilidades del Estado, si bien yo considero que el Estado no debería ser un administrador activo en todas estas. ¿A qué me refiero? Debería dejar actuar un poco más al mercado. Por ejemplo, en temas como el de la salud. En vez de tener empresas públicas, que son las que atienden al público, yo lo que haría es un método más indirecto, en el que haya empresas privadas, que son las que atienden a los individuos, y lo que hace el Estado es como darle una subvención o un bono a cada uno de los individuos para que paguen a empresas privadas. Pero lo que no haría sería que existan empresas públicas, porque a mí, o sea, como naturaleza me parece que la empresa pública es bastante ineficiente, más que nada porque es un tema de incentivos y castigos. Quiero decir, si no hay nadie que tiene que pagar el coste de hacerlo mal, de ser ineficiente, entonces ahí tienes un problema. En cambio, las empresas privadas sí que tienen ánimo de lucro, pero el Estado es la que les paga, es mucho más eficiente, porque ellos sí que tienen que trabajar de manera ordenada, y si hacen algo mal lo van a pagar ellos y no lo van a pagar todo el resto de los contribuyentes. No sé, es interesante lo de los bonos, ¿eh? No lo había pensado. Sí, eso pasa en Argentina, ¿no? No, todavía no. Eso algún día puede llegar, pero a día de hoy todavía no. Todavía no. Ok. Entonces, de la empresa pública creadora de vivienda de aquí de España que propones, no hablamos, ¿no? No. Mejor no hablamos. Es que el tema de la vivienda está un poco... Las políticas de vivienda de los últimos gobiernos, dime. ¿Tocarás? No voy a tocar nada porque como que no está dentro del punto del orden del día, ¿no? Pero quiero ir del orden del día. Y ya sé, un poco de todo. Ya sé, pero o sea, simplemente matizar que las políticas bueno, en Barcelona no te voy a contar, pero se está poniendo trabas al precio del alquiler, que lo hemos hablado miles de veces, lo terrible que es eso para la oferta de viviendas. Pues ya sabemos lo laxas que son las leyes en cuestiones de ocupación o de impago del alquiler. Sí, pero hay veces que las leyes ni siquiera tienen que ser tan restrictivas. Por ejemplo, si tú pones una restricción de que no se pueda construir una vivienda que dé directo a la calle o que tenga ventana a la calle, solo con eso tú ya estás restringiendo la cantidad de viviendas que se puede construir. Entonces lo que pasa muchas veces aquí en España es que se ponen restricciones muy específicas de cosas como esas, o que no se puede construir una habitación si no tiene ventana a la calle, cosas de ese estilo. Entonces si tú pones restricciones de ese tipo, tú ya estás limitando en gran medida la vivienda. No siempre tiene que ser limitaciones muy grandes, como decir, tú no puedes tener más de 3 alquileres o cosas de ese estilo. Solo con regular o restringir ciertas cosas muy específicas en la construcción, por ejemplo, tú ya tienes restricciones que están imposibilitando la cantidad de viviendas en el mercado. Entonces es mucho lo que pasa aquí, que a veces no son restricciones muy grandes, muy imperativas, pero una pequeña cosa ya, o sea, no tienes incentivos para construir, porque todas estas cosas lo que hacen es que la gente no quiera construir. Entonces hay veces que pasa eso. Sí, estoy de acuerdo, y es lo que te decía, que las políticas de vivienda siempre han sido, o sea, las ha habido mejores en España y las ha habido peores, pero siempre siguiendo esa tendencia de restricciones. Tengo en mente a la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Esperanza Aguirre. De hecho, no sé si has estado siguiendo. Sí, has visto el... Sí. Cuando y mira que yo defiendo a Esperanza Aguirre con uñas y dientes, pero no, sí, bueno, me van a matar, pero y lo que pasa es que aparte de eso, estos últimos años hemos visto como esas medidas que tú dices que son muy grandes, que no solo eso frena el desarrollo de la oferta de vivienda, pero también se han empezado a implementar, ¿sabes? Sí, cada vez escuchamos a políticos que están planteando medidas que cada vez asustan más, que parece ya lo de nacionalizar que veíamos en Venezuela. O sea, y cada vez hay algunos políticos que juegan con traer esas cosas aquí, que no le veo para nada interesante ni bien, pero bueno. No, y por eso, retomando un poco lo de las funciones del Estado,
Y te voy a parafrasear a ti de hace un par de años. Epa. Sí. Bueno, se viene. No, creo que hay derechos naturales y fundamentales y luego derechos adquiridos, pero los derechos fundamentales de un individuo deberían de ser el derecho a la vida y el derecho a la propiedad privada. Entonces, si un Estado se aleja de eso, ya está, para mí, o debería de no ser capaz, o sea, está extralimitándose en sus funciones, para mí. Entonces, teniendo eso como base, yo creo que ya podemos empezar a definir cuáles deberían de ser las funciones más concretas de un Estado. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo te sumaría un derecho que sería el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Entonces, una vez que tienes esos tres, en base a esos tres, ya tú tienes que decir qué responsabilidades se va a hacer cargo el Estado y qué necesidades va a satisfacer de los individuos. Pero lo que pasa es que si tú consideras que detrás de cada necesidad de un individuo hay un derecho, entonces tendríamos miles de funciones que el Estado tendría que ser enorme, y la carga impositiva también, por ende, sería muy alta, muy fuerte. Entonces lo que tenemos que definir muy claramente son cuáles son las funciones que el Estado tiene que resolver y a partir de esas, cómo. O sea, yo di un ejemplo de los bonos y hacerlo de manera indirecta financiando a la demanda, digamos, financiando al comprador y no tanto creando empresas públicas, pero bueno, también hay otras maneras, quiero decir. Es un ejemplo que para mí me parece que es muy interesante de estudiar y más que nada por el tema de eficiencia, pero bueno, se puede hacer de otras formas también. A ver, es muy importante definir las funciones del Estado según tu ideología, pero para saber bien de qué punto partes y que no te vayan convenciendo poco a poco de otras cosas. Claro, o sea, eso sí, es lo primero. ¿vale? Eso es lo primero. Pero luego hablabas de 3 de derechos y el de la libertad es súper restrictivo en cuanto al resto. Por ejemplo, propiedad privada, si yo tengo libertad completa, podría entrar a la propiedad de cualquiera. No, entonces entramos en el binomio ese de libertad frente a derechos. O sea, te quitan libertades para darte seguridad y derechos en muchos casos. Por ejemplo, derecho a dormir tranquilo. No es seguridad, pero si el tío de arriba está todo el puto día con la música alta, pues no es completamente libre el tío, y me parece muy bien restringir las libertades en muchísimos casos. Entonces, el derecho a la libertad completo no lo veo para nada bien. Pero depende de la definición de libertad que des. O sea, libertad igual hacer lo que te dé la gana, como te dé la gana y sin importar lo que le pase al otro. Yo creo que esa no es una definición de libertad muy acertada, ni creo que coincidamos con que eso es lo que debería ser la libertad. Claro, también un poco el dicho que es tu libertad llega hasta donde llega la del otro. ¿Entendés? Que si ya por vos tener libertad estás restringiendo la libertad del otro, entonces ya en ese caso ya no sería un tema de libertad. Quiero decir... Vale, o sea, maximizar libertades casi. Claro, ¿no? Vale. Quiero decir, iría a las cosas prácticas. Obviamente entendemos que hay algunos momentos o... ¿Sabes lo que te digo? Sí, entiendo. A ver, ¿Tú, Santi? yo creo que sí, yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Matías, pero, por ejemplo, es algo que quería tocar, no sé si al final del debate, pero bueno, ya que hemos llegado aquí, Sí. ¿qué opináis de la parte más institucional del Estado? Porque claro, nosotros queremos libertad, pero también queremos seguridad o Sí. capacidad de estar protegidos. Sí. Entonces, ¿qué opináis de qué prevalece sobre qué? O si depende en función del país o en función de sus ciudadanos, ¿qué opináis de eso? Es un ejemplo que no termino de entender a qué te O sea, refieres. Tú quieres tener Sí, libertades, como tú quieres tener propiedad privada, Sí. pero tampoco quieres que... O sea, pero quieres tener ciertas normas o ciertos derechos y ciertas leyes que te protejan a ti del otro. Entonces están de alguna manera infringiendo tu libertad o limitando tu libertad, pero por un bien común, que eso es algo que decíamos, que tú dices, no, la libertad debe ser un derecho fundamental, un derecho que debe estar ahí para todos los ciudadanos. Pero claro... Sí, yo te entiendo. O sea, aquí es donde yo creo que podemos concluir el debate de antes. Si tú tienes claro en qué ámbitos estás dispuesto a darle al Estado poder, también es lo mismo que decir en qué ámbitos estoy dispuesto a cederle mis libertades al Estado. Entonces, si tú tienes claro qué libertades estás dispuesto a ceder, como la libertad, por ejemplo, yo no puedo pegar a nadie por la calle porque se lo estoy dando al Estado para que él me proteja con la policía. Entonces, ahí es donde el punto al que llegábamos antes, tener claro qué quieres ceder tú al Estado para que haga por ti y el resto no estar dispuesto a hacerlo en ningún caso. Vale. Entonces, A ver. ahí estamos
ahí es un poco Sí. definir cuáles son los puntos, o sea, o tus límites en cuanto a... Bueno, ese es el contrato Sí, social del Sí, otro sí. día, No, me parece que la idea está muy bien, más que nada porque hoy en día, si tú no quieres que los políticos te manipulen en cierta medida, tú tienes que tener claro cuáles son las funciones que consideras que el Estado tiene que llevar a cabo. Porque la cantidad de necesidades que el Estado puede tratar de satisfacer son infinitas, porque los individuos tienen infinitas necesidades. Entonces, si tú, antes de ir a votar, antes de escuchar a un político, ya tienes claro más o menos cuáles son las funciones que tú crees que el Estado debería encargarse, todo es más fácil porque ya no es tan manipulable. Tú dices, para mí el Estado se tiene que encargar de la educación, de la sanidad, de la seguridad y dos cosas más, ya está. Entonces, si el Estado mañana viene y te dice, si Pedro Sánchez mañana viene y te dice, voy a dar bonos culturales, a ti te tiene que dar igual porque tú sabes que eso está mal, que eso es manipulación, que eso es retribuir el ingreso de una manera incorrecta. Entonces, si tú ya sabes que está mal, da igual lo que te propongan, tú ya sabes cuál es lo importante, entonces no va a caer en esas manipulaciones. Sí, venga. No sé bien, ¿eh? No sé qué es eso. ¿Por qué está mal dar un bono para la cultura, pero no está mal dar un bono para la sanidad? Económicamente hablando, ¿eh? No, me parece una muy buena pregunta, porque tú crees que los derechos fundamentales de la persona son la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces, el dar sanidad lo que está haciendo es garantizar un derecho fundamental que es el de la vida. El bono cultural no está garantizando ningún derecho fundamental. El que vos la vayas a pasar bien, el que vayas a un recital, eso no es importante, eso es subjetivo, es secundario, quiero decir. Eso no debería ser una función del Estado, eso debería ser algo de tú trabajas y te lo pagas, pero no debería ser el Estado el que te esté pagando esas cosas, porque se la está quitando a otro. Para que tú hagas todas esas cosas, se la quita a otro, a un comerciante, a un trabajador, para que tú vayas y salgas de fiesta o vayas a un recital. Se la quitan Eso, a tus padres a tus para que padres o a alguien que no va a recibir, bueno, pensión no, pero, o sea, se la está quitando a otra persona para que tú vayas de fiesta, o sea, eso es lo incorrecto, entonces no se puede caer en esas manipulaciones. ¿Tú crees que podría ser una estrategia eso? Pero 100%, o sea, 100%. Eso es... A ver, pero titular, el bono cultural es una estrategia de gobierno. No, pero pasaba algo parecido en Argentina, ¿no? Yo me acuerdo cuando tú llegaste que no sé qué les daban un billete para llevarlos a... ¿te Sí, acuerdas? sí, es verdad. Había una época que el viaje de graduados, cuando tú terminabas el bachillerato, lo que hacía el gobierno, se le ocurrió justo antes, 6 meses antes de las elecciones, pagar la mitad del viaje a los que se estaban graduando, porque además en Argentina se empieza a votar a los 16. Entonces, casualmente el gobierno dijo, bueno, vamos a financiarle la mitad de los viajes a los que se están graduando. Y claro, querían ganar todo ese voto. Gracias a Dios llegó un gran candidato que tuvo una gran popularidad entre los jóvenes, que fue Javier Milei. Vale. Y conectando un poco con Milei y con algunas cosas que hemos dicho antes Sí. en cuanto a la economía. Porque vosotros habéis dicho, bueno, tú has dicho, Sí. no te quiero acusar. No, No, porque se lo hemos comentado. Se viene. Tú has hablado de la economía y de que se crean ineficiencias a veces cuando se mete el Estado. Siempre, ¿no? siempre. Y corrupción y sobornos, como vemos en casos A ver, públicos y muy pero emblemáticos. hay Siempre. No, a largo plazo pasa siempre. No se equivoquen, pasa A siempre. largo plazo te lo puedo discutir, pero ok, pero siempre. A ver, yo a lo que quería llegar era... Pero- y en pero- caso... No, pero perdón. déjame. Y en caso de ineficiencia del mercado, en caso de fallo de mercado, en caso de una crisis económica, en caso de una crisis de empresas sistemáticas o de un banco sistemático aquí en España, ¿qué hacemos? Es bueno. O sea, entiendo lo que dices, pero ¿sabes lo que pasa? La diferencia es que yo no digo que el mercado sea perfecto ni mucho menos. Entiendo que tiene sus irregularidades o sus fallos, si lo quieres decir. Normal. Pero ¿qué quiero decir? Pero en ese caso está prevaleciendo la libertad. El que se está equivocando es el individuo. Quiero decir, pero lo está haciendo ejerciendo su libertad. Mientras tanto, cuando el Estado hace algo mal, se está equivocando, pero además lo está haciendo con el poder corrosivo, el poder del Estado, porque él es una autoridad. Entonces, está limitando tus libertades para además hacer algo de manera ineficiente o hacerlo mal. En el otro caso, lo que está pasando es que si se equivoca o si hay un error, lo está haciendo el individuo ejerciendo su libertad. Esa es la Y diferencia. hay consecuencias. Y claro, y además es un juego de incentivos y castigos, porque si tú como individuo lo haces mal, un banco lo hace mal, va a quebrar. Si una empresa lo hace mal, va a quebrar. No, pero en el Estado, bueno, el banco, No, pero bueno, en el es que Estado, estoy si el viendo- Estado lo hace mal, La ley natural. la pagan Vale, todos, vale. ¿entendés? Está La pensando. joda, la fiesta, la pagan todos, pero en la Claro, pero ¿y empresa, cómo se recuperan? No se recupera. Aprende el siguiente Y de mientras ellos. se muere la gente de hambre. No, No, pero eso es un caso muy... te estás haciendo un extremo, pero sí. Quiero decir, si una empresa se equivoca, lo va a pagar él, y entonces, igual, o sea, lo va a pagar la empresa, quiero decir, pero si el Estado se equivoca, lo pagan todos.
Pero, Ok. pero voy a hacer un apunte con un Sí. ejemplo real. Sí. Después de que saliera el informe de la UCO con todo el tema de la corrupción última que ha salido del PSOE, que se menciona mucho a la empresa Acciona en digamos Sí. que contratos públicos amañados y todo. Vale, pues en el momento en el que se conoció eso, el que era, digamos, jefe de Acciona para el territorio de España fue despedido inmediatamente. O sea, hay consecuencias y los que estaban ahí por parte del Estado os ha ido cerdán, pero Sí, porque a ver lo han qué echado pasa. para salvarse el culo los demás, ¿sabes? Entonces... Bueno, ha dimitido, ni Sí, siquiera. sí, pero Sánchez dijo que le había instado a dimitir, ¿sabes? Ya, pues que se inste a sí mismo. Ya. A ver, pero yo creo que eso también depende, porque tú puedes tener un buen gobierno que lo haga mal o que se descubra un caso de corrupción y que los políticos sean consecuentes con lo que ha pasado y al final se eche a quien sea o tenga que renunciar. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Andy, de que obviamente el Estado no tiene que manejarlo en todo momento, porque evidentemente tiene que haber consecuencias y las consecuencias las hay bajo mayor certeza cuando es una gestión privada. Pero de ahí a que el Estado no actúe cuando debe, si es aunque sea un caso muy, muy excepcional, pasó en 2008 en muchos países. Entonces, o sea, no me parece tan excepcional. O me parece que a lo mejor eso tendríamos que tenerlo en cuenta para sacar conclusiones de lo que estamos hablando. O sea, tú dices de las irregularidades y los fallos del mercado, eso que estás A ver, Sí, es que en sí, 2008 si exactamente. no llegan a rescatar, Claro, se por eso cae digo, todo el sí, sistema sí. bancario y se cae todo. Todo España. Entiendo lo que dices. El tema es que también todos cometieron fallos. O sea, todos cometieron fallos, quiero decir. El individuo, la persona de a pie, de calle, cometió un fallo porque se compró una casa que no se podía comprar, pidió crédito hipotecario que no se podía comprar. El Estado con las tasas de intereses y también cometió fallos. Los bancos tomaron riesgos innecesarios. O sea, todos cometieron fallos. No, O sea, todos agencias no. reguladoras. Las personas a las que peor o sea, las que peores consecuencias tuvieran, que son las que se quedaron sin dinero del banco, fueron las únicas que tenían dinero en el banco y que no cometieron ningún fallo. Tú te quedas sin dinero porque la persona que se ha comprado una casa no puede pagarla, se la pagas tú. Entonces, ahí tiene que entrar un Estado. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Entiendo tu ejemplo, pero entonces, a lo mejor, si eso se repite o todo el mundo ve eso como un riesgo, el día de mañana lo que se va a hacer es que sea un encaje fraccionario, o sea, que no exista el encaje fraccionario y que se tenga unos depósitos al 100%. ¿Qué quiero decir? Que el banco no pueda depender de tu dinero, que no pueda hacer uso de tu dinero. Ahí necesitas Entonces, regulación del Estado. ¿Cómo? Regulación del No, Estado. o tú como individuo dices, yo no quiero dejar mi dinero en un banco que que Vale. esté usando el 90% de mi dinero, sino Me que lo dejo parece en un bien. banco que se lo guarde 100% en la bóveda. Me ¿Sabes lo parece que te bien. digo? O dejas parte de tu dinero en un banco, Claro. parte en otro. No todos O sea, los en la hay- misma cesta. A ver, la necesidad, o sea, la capacidad de la gente para hacer eso. No, está claro. Pero, es que, pero o sea, un individuo también puede no cometer ningún error. O no ser. no dejar ser- el dinero debajo del No, colchón. o sea, o no ser corrupto, pero estamos hablando de políticas. Y, o sea, está muy bien hablar de lo que está bien para el individuo hacer, pero O sea, en cuanto a entiendo. políticas. Claro, pero yo creo que si tú vas dándole libertad al individuo poco a poco, él va aprendiendo y va aprendiendo sus errores. Es como cuando inviertes. O sea, a lo mejor al principio también cometes errores en tus inversiones o tomas riesgos innecesarios, pierdes dinero. Entonces no por eso significa que el Estado tiene que hacerlo por ti. O sea, a lo mejor poco a poco se le va dando libertades y ya con eso, ¿sabes? Disminuye los riesgos y entonces puedes transferir, digamos, o puedes darle más libertad a los individuos. Ok. O en su capacidad educativa puede darte educación financiera. Por Sí, ejemplo. sí. Que no lo va a hacer. No, prefieren enseñarte a Claro. poner un preservativo en un plátano. Esto ha pasado. Corte. No, Corte. esto ha pasado. Esto pasa en los Sí, colegios. sí, yo Puede ser, estuve en esa. Bueno, puede me la ser. perdí, pero esa clase Claro, existía. por eso. Entonces, Vale, Andy, yo tengo una duda macroeconómica. Hay un diagrama que me gustó mucho de mi clase, que era como un círculo con varios individuos que se iban dando dinero y es un poco el ciclo económico. Y hablaba de la recesión. Entonces el primer individuo pasaba de pagar 1 euro al siguiente a medio. Entonces, Claro, ese es el encaje fraccionario, claro, cómo tú aumentas la masa monetaria. eso digamos, es. sí. Entonces ahí tiene que entrar el Estado a darle el medio euro de más al individuo que tenía miedo para que todo el mundo pueda mover el mismo euro y luego lo podía quitar. Claro. Si no tenemos Estado,
¿Cómo paramos una recesión con política? Pues que no hay política ni monetaria ni fiscal en caso de no haber Estado. Claro, ese es un tema complicado porque no se vio muchos casos en el que no exista el Estado en esto, pero por ejemplo hay un sistema que se llama Banca Simmons que lo que hace es prohibir, o sea, esto claro, es prohibir que es lo que no queremos, que se prohíban o haya restricciones, pero bueno, hay algo que se llama Banca Simmons que lo que hace es prohibir que el Estado use tu dinero y sino que tiene que mantener sí o sí el 100% del depósito, y entonces lo que pasa es que se impulsaría mucho más lo que viene a ser fondos de inversiones, porque si tú quieres rendimiento, en vez de tenerlo en un banco, en una caja de ahorro, lo que haces es meterlo en fondos de inversiones. Entonces, o tú lo ahorras o lo metes en fondos de inversiones, no hay punto medio, no hay dejarlo en el banco y que el banco lo vaya usando. Que te dé un 2%, ¿no? Eso no sería así, al revés, posiblemente te cobraría por tenerlo, porque Claro, sería un costo, comisión. Claro, sería y un coste encima para el banco. la economía probablemente funcionase incluso mejor. Y podrías compensarlo porque habría mucho más crédito privado, quiero decir, de que no es tanto de que el banco se endeuda para dártelo a ti, sino de que se haría a través de fondos de inversiones, que todo lo que parte de lo que tú inviertas sería para darle créditos a otras personas. Sería un sistema distinto. Para mí así todo no tendría que ser o sea, no tendría que tener un depósito al 100%. Pero en el caso de la recesión no lo has comentado, te has ido otra vez al tema O sea, de los no, bancos. o sea, ¿pero qué te refieres en caso de recesión? ¿Cómo inyecto dinero a la economía desde fuera en el caso de que la gente empiece a especular y quiera ahorrar y cada vez haya menos movimiento en el mercado? No hay ningún organismo, si quitas el Estado o el poder del Estado a inyectar dinero, que pueda volver a recuperar la economía en un caso así. O sea, pasa que la economía también se puede recuperar sola. Quiero decir, hay muchos casos que el Estado es el culpable de las crisis y hay otros que no también, como puede ser el coronavirus, que hubo una pandemia que llegó y se desaceleró la economía por motivos lógicos, porque te cerraron en tu casa, pero o sea, quiero decir, el mercado se regula solo, va a haber, es cíclico, va a haber momentos malos y momentos buenos, pero la crisis sale, o sea, quiero decir, en algún momento se recupera. El problema es se mientras recupera. sale y cuánto tarda en salir. Claro. Porque hay gente que en ese momento los matas directamente. Claro, pero ¿sabes lo que pasa con el Estado? Tanto como te salvan de las crisis, te llevan a ellas. Sí. Quiero decir, porque es como... Que vuelva el patrón oro. Claro, eso mismo, porque, o sea, con la tasa de interés cuando la bajan, aumenta la base monetaria y llega un momento donde va a haber inflación. Quiero decir, tú nunca, va a ser casi imposible que vayas a ver deflación, pero inflación ves siempre. ¿Eso por qué? Porque están todo el día emitiendo. Entonces, cuando a ti te dicen los precios subieron porque el petróleo se disparó. Pero después cuando el petróleo baja, los precios no bajan. Quiero decir, siempre está subiendo. Sí. Entonces eso porque están siempre emitiendo. Entonces, en cierta medida, tú me dices, ¿cómo salimos de las crisis? Pero ¿sabes lo que pasa? Muchas veces la crisis surge por el Estado. Ese es el tema, también. Bueno, es un riesgo del capitalismo, yo creo. Que siempre va a haber crisis. Sí, ¿no? es lo que decías Pero tú es el de tema de la los ciclos libertad, de la economía. el tema de tener libertad. Ok. Quiero decir, va a surgir. Ok. Esas cosas surgen, o sea. Vale, Pero, no, Vale, perdona, vale. yo quería solo hacer una pequeña anotación retomando el tema que tú hablabas de digamos, separar los bancos que te guarden el dinero Sí. y fondos de inversión que si tú quieres destinas una parte de tu patrimonio a generar rentabilidad. Yo tengo la sensación de que si eso no estuviera regulado, no pasaría. Entiendo que para un banco que vea que puede usar los depósitos de sus clientes para generar más dinero, va a tender a hacer eso siempre o casi siempre. O sea, yo creo Entonces, que- si tiene dos modelos de negocio, un banco puede tirar por solo guardo dinero y me queda una pequeña comisión, que ya será bastante, ya ganarán bastante, o dejar, no sé cuál es la regla ahora mismo, pero no sé si es uno, o sea, que tienen que cuadrar La reserva funcionaria. uno por cada 10 o algo así. Sí. Entonces, me parece que era así, Sí. no estoy seguro. Sí, ok. Entonces, siento que cualquier banco vería con muchos mejores ojos poder usar el dinero de sus contribuyentes. Entonces, si tú no limitas lo que puede hacer ese banco, Claro, tendería pero- a pero eso es- un formato que ya Es hemos como dicho que discriminación tampoco positiva, es es tan bueno. limitación buena. Y No, pero ¿sabes lo que pasa? Entiendo lo que dices, pero Pues- eso es un tema del individuo. El individuo lo va a aprender tarde o temprano, porque si vuelve a haber una crisis y te enteras que un banco quebró y todos los que tenían sus depósitos ahí perdieron su dinero, van a dejar de hacerlo. Entonces, eventualmente lo dejarán de hacer y ya dependerá de cada individuo la cantidad de riesgo que quiera tomar. Pero quiero decir, el individuo aprenderá y se remontará a este nuevo sistema. yo quiero creo que decir. no aprende tan, No, pero no- tan rápido ni todo el mundo. A lo ni- mejor no será primera instancia, pero quiero decir, en algún momento lo aprenderá. Pero como pasa con todo. Sí, Sí, yo lo dar la entiendo, opción de pero- firmar una casilla en un contrato que diga
quiero que el banco pueda usar mi dinero o quiero que el banco se mantenga un 100% de mi dinero. Vale, pero... Y el contrato será distinto. En uno tendrás que pagarle tú Sí. algún tipo de ni siquiera comisiones, porque no son comisiones, tendrías que pagarle algún tipo de tasa por gestionar tu dinero o por mantenerlo ahí en el banco, y el otro pues le devolverán un 0,5 o un 1, que ya ves tú, por usar su dinero con el riesgo de No quiebra, así, con el riesgo de contraparte. Porque si tú tienes solo el dinero guardado, también va a acabar perdiendo valor. Ahí es donde va Andy, que si permitimos eso, mucha gente se daría cuenta de que le viene mucho mejor meter su dinero en un fondo de inversión que también potencia la economía y también le devuelve tipos de interés, pero un fondo en el que él confía Sí, lo sé, y está más que invierte en las atento, empresas que a él le gustan, Sí, etcétera. yo lo entiendo, pero creo que no es tan fácil. O sea, creo Fomentas la inversión. Lo sé, pero creo que no es... O sea, creo que la población general no Sí, aprende no está todos sencillo. a hacer una cosa. Pues o que no firmen aprenden la todo. casillita y dejen el dinero en el Pero, banco al ¿cómo 2%. que firmen? Pero porque tienen la libertad de hacerlo. Pero la libertad está si el banco decide que eso pueden hacerlo, firmar esa casillita o no. Y si no hay nadie que lo regule, el banco no va a hacerlo. Mira, por ejemplo, o sea, entiendo que... Tienes que regular que el banco no te obligue a O sea, que si tú tienes que metes dinero... regular. O sea, que estás hablando No, que el no hace Estado falta tiene... regular, no hace No, falta no. regular. Tú tienes la libertad. bueno, claro. No, él dice regular, pero no es regular el Estado. Lo que dice es que tú vas a firmar un contrato en el que dices, sí, el banco puede usar mi dinero y me va a pagar un 2% de comisión, o no lo puedo usar y yo le voy a tener que pagar algo porque me lo tenga. Ya está, esa es la situación, no es regular, es solo Pero firmar un yo creo que contrato. eso es con el banco. ficticio. No es ficticio, mira, por ejemplo en Argentina tú tienes, digamos, financieras. Tienes financieras. Ese es el mejor ejemplo. Por ejemplo, en Argentina. No, pero escucha, tienes financieras y entonces, por ejemplo, ponele que la media de la financiera te paga un 7% y de la nada surge una que dice que te va a pagar un 15% anual. Tú dices, 15% anual. Suena raro. Tú dices, suena, 15%. pero todo el mundo, Y no porque sé. ¿sabes? Sí, todo el No mundo, sé. porque ¿sabes lo que pasa? Está bien, el primero, hay alguien que puso y fue y le puso dinero. Pero lo estafó, obviamente, porque hay cosas que son insostenibles. Y ya la segunda, nadie va y le pone el 15% anual porque sabe que es insostenible. Entonces todos van y le ponen el 7% porque saben que eso es sostenible. Pero yo creo que eso es ficticio. No es ficticio, Insisto, yo te estoy diciendo un sí, caso. sí, Bueno, yo creo que vamos a pasar. No, Pero yo creo que vamos a pasar el por tema. favor, moderador. Venga, llevamos 7 años hablando de esto, macho. Venga, Pero dale. solo te digo, si una persona o varias personas son estafadas por ese 15%, yo estoy seguro, pero convencido, que la población general no pensará, hoy no voy a jamás en mi vida meter mi dinero en un sitio Pues que la me ley garantice natural, un si eres 15% de tonto, Pero y a ver, metes aquí pero que es que, todo, pero que te no estaban puedes de decir casa eres sin tonto dinero. porque tú igual sabes o tienes conocimientos básicos en gestión financiera, pero igual en otra cosa no, y también te estafan. Yo qué sé, un médico te estafa. Vale, pues he aprendido, a la siguiente vamos. Pero tú has aprendido, pero la gente, Pero gente en general no pero eso aprende. pasa en todo, eso pasa Sí, en está todo. claro. Eso pasa como la pero gente que no que podemos, solo digo que no podemos desvincular o dejar de pensar en las personas. Escucha, eso es lo como único decir que pienso. hay que regular a la gente que vende cursos por internet, porque si no la gente puede caer en estafas. Es lo mismo, porque también hay gente que se lo puede creer en el discurso ese que te vas a hacer millonario solo con un curso de 100 euros. También puede pasar en internet, entonces lo de regular puede pasar en todo. Quiero decir, lo que estás diciendo tú de regular se puede aplicar en todos los contextos, entonces es lo mismo. Pero yo insisto que, o sea, quizá no es regular la solución, sino dar una educación financiera. Bueno, sí, Claro. acá estamos todos a favor de la educación. Sí, pues ya está, ahora podemos pasar. Yo creo que ya nos quedamos sin tiempo. No, dale. ¿Alguna conclusión o algo que tengamos que hacer? Llevamos 32 minutos. ¿Cómo lo ves? Yo Yo iba a sacar no hay el tema- ningún límite de tiempo. Yo iba ¿no? a sacar el tema porque une el hecho de que el Estado actúe por el bien común y también, así hablamos de la vivienda que le hemos sacado antes, de qué opinamos de la expropiación. Ostras, es bueno, ¿eh? Y no es malo, ¿eh? No, pero ¿La porque expropiación? la expropiación. Expropiación. Pero tú imagínate, Yo opino. le voy a poner a Andy un ejemplo. Se va a construir Estoy pensando en una unas profesora. vías, unas A ver, vías, pero unas pon- vías del pon el tren. ejemplo bien Me voy a para... poner el ejemplo bien para todos. Se va a construir unas vías del tren por una parte en la que hay un vecindario. Ponle que hay una casa sola. Y obligatoriamente tiene que pasar ahí, por ahí, sí. Las vías del tren. Eso se lo tengo claro. No. No se construye. No se construye la vía No del se tren que va a beneficiar a muchísima más gente que a la No se casa. construye, no. Pero, a O ver, sea, yo entiendo eso porque porque- el beneficio que ganan unos es de transporte Pero entiendo- y el que pierde una persona es de Pero no lo su tiene que casa, perder, ¿sabes? puede haber una contrapartida. Cada puede haber una Eso es contrapartida, falso. pero si existe un beneficio que va
a beneficiar a tanta gente, entonces hay un precio que toda esa gente pagaría para que la persona que es dueña o propietaria de ese lugar lo venda. Entonces, si existe tal beneficio, la contrapartida lo pagaría. En vez de expropiar, Claro, no hace falta expropiar. le ofreces pasta. No, Lo que pasa que lo que funciona... Elena es de Derecho Administrativo y me contó que lo que hace el Estado es tasar tu casa, ve cuánto vale. Claro. Sí, ve así, o ¿Cuánto, sea, ve cuánto así. vale? Que para ellos, cuando tú pagas impuestos, el porcentaje vale mucho y cuando te lo quieren comprar vale muy poco. Entonces, ahí es un poco como un negocio. Sí, sí. La forma en la que se hace ahora está mal, pero yo creo que se podría ofrecer a esa persona una cantidad de dinero que ellos estén dispuestos a aceptar. Obviamente, si es muy alta, siento que algún tipo de regulación tiene que haber porque el beneficio de muchos depende del derecho a la vivienda de uno. Entonces, la solución que hay que darle es ver cuál es el valor real en el mercado y incluso pagarle un 200% porque le estás quitando el derecho sin ningún tipo de excusa. No vale solo el real. precio. Claro, de no tu vale casa. solo el precio, vale Porque mucho más que eso para cada persona. Bueno, si y no, una prima, si una no ya lo prima. hubiese No, vendido. pero claro, eso es lo que Si te no, voy a ya decir. lo Si hubiese yo vendido. quiero, si a mí me vale el precio actual de mi casa, pues la vendo Le ahora. pagas un 200% Lo que no me quiero de es lo que ir vale a en el mi casa. mercado. O sea, y yo ya está. con una casa lo veo el ejemplo más claro de que es inviable. No sé, con otras cosas me lo podría pensar, pero con una vivienda, una persona... Pero, O sea, ni pagando una prima por encima de ese No, precio. tú me ofreces dinero y si quiero te vendo y si no... Ponle nada. que calculo el fair ¿Lo has value. visto? Ah. El fair value. Ponle que calculo el fair value de la casa y le sumo una prima espectacular que puede cobrar el estrés de la persona para moverse a otro sitio. Pero vamos a o sea, ver. que Tú tú ofréceselo, no lo ves. Pero Claro, tú lo ofréceselo ofreces. antes. Porque si tú estás No, expropiando... porque antes no pero- tenía que construir la... No, pero el cuando tren. sabes que quieres construir el tren Sí. por esa zona, antes de hacer nada más, vas y le ofreces, haces el estudio de precios, le multiplicas por todo lo que quieras, negocias con el propietario y entonces luego ya vendes. Pero si tú Es lo que tienes importa. la opción, no, tú has dicho que expropias y luego le das un precio justo. O No, multiplicado. bueno, el pero si orden- tú, no, el orden importa, porque si tú tienes la capacidad de expropiar Ok, primero, quería decir entonces eso. el precio de después te lo vas a tomar a risa y no vas a, o sea, y te lo va, hablando mal y pronto, te lo va a sudar. No, hombre, si no se la compro a 2 euros, si ya sé que se la voy a quitar, pues... Pero yo No, me pero refería al haces precio algo que que pasa sea ahora. medianamente ético, que es tasar la casa y decir una casa que quizá vale 1 millón, le das 800.000, de puta madre fuera. No está O bien. incluso con 1 millón, No o está incluso bien. con 1.200.000, O tío, que es mi puta que da casa. igual, ¿sabes claro, lo que o sea, digo? tienes que conseguir un precio al que Pero- el tío esté dispuesto a comprarla. Y todo tiene Y un que él precio. te diga, sí. Escucha, pero yo creo que esto se está haciendo a casos muy hipotéticos y esto pasa en la vida real. Tú piensas casos en los que una empresa privada compra un terreno donde hay una casa para hacer una urbanización. Esto ya pasa, o sea, pasa en un montón de aspectos y entonces ¿qué hace? Le ofrece un precio que cree que es el adecuado, negocia con él y después va y construye una urbanización para 200 personas. Y si no puede, o Y si no no hace. puede, no lo hace, ya O está. pasa o sea, con las eléctricas que ponen paneles solares en tierras de gente. Exactamente. Lo que pasa es que también tengo entendido que hay mucha gente que luego no está contenta o porque les han presionado mucho. Pero bueno, sí. Eso ya son mafias, o sea. No, Pero también es ilegal, o sea. Sí, justo, justo. Que pase ya, eso es imposible evitar. Yo creo que existe una forma coherente y no es hacer una expropiación. Vale. Y si el sujeto no quiere vender su casa, te jodes y haces la vía, no sé. El de al lado va a querer. O sea, si coges a 10 y les pagas un 150% de su casa, uno va a querer fucking vender su casa, tío. Sí. Yo también quería hablar de la democracia representativa contra la partitocracia, que a veces se dice, pero no sé si da tiempo ya o cerramos. dejamos Yo creo que lo dejamos para otro, ¿no? Sí, además es Sí. otro tema distinto. Sí, ¿no? sí, Sí, porque sí. quería meterlo con la libertad y tal, pero yo creo que así estaba bastante bien. Perfecto. Vale. Yo quería haber hablado de pensiones, tío. Pensaba que lo ibas a No, sacar, no, no. estaba ahí, me lo Sandra, tenía un preparado. capítulo para Sí, todas sí, estas sí, sí. cosas. Perfecto. Así Sí, que da nada, para mucho. muchas gracias. Muchas gracias. Venga, gracias.